16 de abril de 1945. Un lunes de sol radiante en la Alemania ocupada. En la carretera que sale de Weimar sucede algo extraño. Cientos de personas caminan en formación. Parecen ir a la ópera o a una recepción de gala. Hombres con trajes de corte impecable y sombreros de fieltro. Mujeres con abrigos de piel, labios pintados y tacones altos. Se escuchan risas y charlas ligeras. Es la élite de la ciudad, empresarios, académicos y la aristocracia cultural alemana. ¿Hacia dónde se dirige esta procesión? A primera vista, a una fiesta en el campo, pero en realidad marchan hacia su propia vergüenza. No es un desfile voluntario, es una marcha forzada bajo vigilancia militar. A ambos lados de la columna, soldados americanos mantienen el paso. Tienen los rostros sucios y gestos severos. Sus dedos están apoyados en los gatillos de los fusiles M1 Garand. Los soldados no bromean. El contraste es total. Los civiles sonríen, mientras los militares aprietan los dientes. La cámara registra la escena. El brillo de las joyas bajo el sol de primavera. Los ciudadanos de Weimar suben la colina de Ettersberg. Son 8 kilómetros de ascenso. Se dirigen a un lugar que todos dicen desconocer. Un complejo rodeado de alambre de espino llamado Buchenwald. Los civiles se quejan durante el trayecto. El tono es de indignación, no de miedo. Dicen que es un ultraje. Se lamentan porque el polvo del camino ensucia sus zapatos caros. Están convencidos de que todo es una maniobra de propaganda. Creen que los americanos exageran los informes de guerra. Se sienten víctimas de un error burocrático. En el encuadre se ve a una mujer ajustándose el abrigo mientras mira con desprecio a un guardia. Ellos sostienen que son inocentes, aseguran que no saben nada de lo que ocurre tras los muros de la colina. Pero el general George Patton tiene otros planes para ellos. No quiere discursos ni explicaciones. Quiere que miren. Los eventos se aceleraron al llegar a la puerta principal. Se escucha el sonido de las botas sobre la grava seca. La columna se detiene frente a la entrada del campo. El olor a putrefacción ya flota en el aire. La sonrisa de la élite de Weimar está a punto de desaparecer. Fue el final de la ignorancia fingida. 15 de abril de 1945. El general George Patton tomó una decisión. 2 días antes había entrado en el campo. Vio los hornos crematorios, observó el zoológico privado que las SS construyeron para su diversión mientras los prisioneros morían de hambre. Para Patton, la inocencia de la ciudad de Weimar era una mentira. ¿Cómo podían ignorar lo que ocurría a 5 kilómetros? No podían. Patton quería destruir ese silencio. Quería tomar a los ciudadanos más cultos de Alemania y obligarlos a mirar los desechos de su propia historia. A primera vista, eran vecinos respetables, pero en realidad eran cómplices silenciosos. Patton ordenó un recorrido obligatorio. Lo llamaron la caravana de la vergüenza. Fue el momento exacto en que las sonrisas desaparecieron de los rostros de la élite alemana. Para entender el horror de Buchenwald, primero hay que entender Weimar. No era una ciudad cualquiera, era el alma de la nación. Allí vivieron Goethe y Schiller. Fue la cuna del movimiento Bauhaus. La ciudad estaba llena de bibliotecas, teatros de ópera y parques cuidados. Los habitantes se consideraban la cumbre de la civilización europea. Leían filosofía y escuchaban a Beethoven todas las tardes. Pero a solo 8 kilómetros, subiendo por una carretera bordeada de árboles, funcionaba una fábrica de cadáveres. Buchenwald abrió sus puertas en 1937. Durante 8 años operó frente a los ojos de todos. Los oficiales de las SS vivían en casas de lujo en los suburbios. Sus esposas compraban en las boutiques de Weimar. Iban a los mismos conciertos de música clásica los domingos. En el encuadre de la historia se ve un detalle atroz. El humo de los hornos flotaba sobre las casas. Las cenizas humanas se posaban en los marcos de sus ventanas. Los ciudadanos las limpiaban con un trapo y seguían desayunando. Nadie admitía saber nada. Pero esto era solo el principio. Los estadounidenses tomaron el control total de la zona. Patton no iba a permitir que se escondieran detrás de sus libros de poesía. El general dio una orden directa a sus subordinados. No hubo espacio para negociaciones. Trajeron los camiones. Los soldados cargaron las armas. Obligaron a 1000 ciudadanos destacados a caminar hacia la colina. El olor a carne quemada se hizo insoportable a mitad del camino. Muchos intentaron taparse la nariz con pañuelos de seda. Los soldados les bajaron las manos a la fuerza. En la grabación de la época se nota. Los civiles caminan con la cabeza baja. Al cruzar la puerta del campo, el silencio se rompió.
Se escuchó el sonido de las botas sobre la tierra seca y los lamentos de los sobrevivientes. Había pilas de cuerpos desnudos junto a los barracones. Patton los obligó a pasar a centímetros de los cadáveres. Quería que vieran las cuencas vacías de los ojos y la piel pegada al hueso. Los ciudadanos más refinados de Alemania empezaron a desmayarse. Algunos vomitaban sobre sus trajes limpios. Ya no había excusas posibles. El tribunal de la realidad era implacable. Así terminó la ilusión de la inocencia. «11 de abril de 1945. Ese día, el engaño terminó para siempre. ¿Qué sabían los habitantes de Weimar? Los civiles repetían las mismas 4 palabras ante los soldados americanos. No sabíamos nada, no vimos nada. A primera vista, ciudadanos corrientes, pero en realidad, cómplices del horror. Afirmaban que el humo negro del cielo venía de una fábrica cercana. Decían que los hombres esqueléticos que reparaban las vías del tren eran voluntarios. Vivían protegidos por una burbuja de negación absoluta. Pero la burbuja estalló. La tercera división del ejército de los Estados Unidos entró en la zona. Cuando los tanques de Patton aparecieron en el horizonte, las SS abandonaron sus puestos. Los oficiales huyeron hacia los bosques. Los prisioneros que aún tenían fuerzas tomaron el control de las torres de vigilancia. Patton llegó pocos días después. Él ya había visitado el campo de Ohrdruf. Pensaba que su mente estaba preparada para lo peor. Se equivocaba. Buchenwald era un complejo masivo. 24.000 prisioneros seguían allí cuando llegaron los americanos. Eran esqueletos vivientes, hombres que pesaban apenas 30 kilos, niños con la mirada perdida que habían olvidado cómo sonreír. En las grabaciones de la época se observa: los soldados caminan entre sombras humanas. Patton cruzó la puerta principal. En el patio central vio una montaña de cadáveres. Eran cientos de cuerpos apilados como si fueran leña para el invierno. Piel amarilla, figuras desnudas y ojos que permanecían abiertos. El general era un hombre duro. Le apodaban Viejo Sangre y Agallas. Pero lo que vio en aquel patio lo destruyó por dentro. Escribió en su diario personal una frase lapidaria: «Nunca me he sentido tan enfermo en toda mi vida. Esto no es la guerra. Esto es la locura». Patton observó a los civiles alemanes en los campos vecinos. Los granjeros seguían arando la tierra, las mujeres colgaban la ropa limpia al sol. Todos ignoraban el olor a muerte. El aire era tan denso que los soldados americanos vomitaban junto a los barracones. Se escucha el sonido de las botas sobre la tierra seca. Patton se detuvo frente al comandante del campo. El general señaló hacia la ciudad de Weimar. ¿La gente de ese pueblo sabe lo que pasa aquí dentro? El comandante no bajó la mirada. Su respuesta fue inmediata. Aquí la historia cambió de rumbo. «1945. Los habitantes de Weimar afirmaban no saber nada. Patton escuchaba las respuestas de sus oficiales. El general sintió cómo la sangre le subía al rostro. El silencio en la sala era tenso. Patton golpeó su bota con la fusta de montar. El sonido fue seco, como un disparo. «Mintieron», dijo el general, «y voy a demostrarlo. ¿Cómo romper el silencio de toda una ciudad?» Patton no buscaba confesiones, buscaba testigos. El general llamó al mariscal de la policía militar. Dictó una orden sin precedentes en la historia de la guerra. No quería a los soldados derrotados, quería a la élite. Ordenó a sus patrullas entrar en Weimar. «Busquen a los más ricos», gritó Patton. «Busquen a los profesores, a los abogados y a los empresarios. Traigan a las esposas de los políticos. Reúnan a 1000 personas ahora mismo». A primera vista, un operativo de rutina. Pero en realidad era una emboscada moral. Los policías militares recorrieron las calles. Golpearon las puertas de las villas de lujo. Entraron en las tiendas más exclusivas del centro. Los soldados daban instrucciones cortas. «Pónganse sus abrigos. Van a dar un paseo». El general Patton los invita a visitar a sus vecinos. Los civiles estaban confundidos. Algunos reaccionaron con indignación. En el encuadre se ve a un hombre gritando. «Soy médico», decía, «no pueden darme órdenes». El soldado no discutió. Solo levantó su rifle y apuntó al pecho del hombre. «Empiece a caminar». Fue una imagen extraña. Una columna de 1000 civiles bien vestidos marchaba cuesta arriba. Los estadounidenses conducían jeeps a los costados del grupo. Vigilaban cada movimiento para evitar fugas.
El ambiente entre los alemanes era ligero. Conversaban entre ellos sobre el clima o sus negocios. Algunas mujeres se arreglaban el cabello frente a los cristales. Lo veían como un inconveniente menor, un juego absurdo de los americanos. Se escucha el motor de los vehículos y el roce de los zapatos caros sobre la tierra. Los ciudadanos sonreían a las cámaras de los corresponsales. No tenían idea de lo que les esperaba en la cima. La marcha duró 120 minutos exactos. A medida que se acercaban a la parte alta de la colina Ettersberg, el aire cambió. Las charlas empezaron a apagarse. Los eventos se aceleraron. El olor a putrefacción llegó antes que las imágenes, pero esto era solo el principio. El hedor detuvo la marcha. El viento cambió de dirección y el golpe fue instantáneo. No era solo carne podrida, era el olor de la muerte antigua, rancio, pesado, grasiento. El aire se pegaba a la garganta. Las mujeres dejaron de sonreír, sacaron pañuelos y bufandas perfumadas. Intentaron cubrirse la nariz para evitar las náuseas, pero la policía militar no cedió. Los empujaron hacia adelante. Nadie podía detenerse. Llegaron a la entrada principal. Era la famosa puerta de hierro de Buchenwald. En el metal se leía una inscripción: Jedem das Sein. Traducido significa a cada uno lo suyo. Una broma cruel de las SS. Los civiles cruzaron el umbral. En ese momento entraron en el infierno. Lo primero que vieron fue a los prisioneros. Eran miles de hombres. Estaban de pie tras el alambre de espino. Guardaban un silencio absoluto. Aquellos eran los hombres que los civiles decían no conocer. Los prisioneros observaban los abrigos de piel y los trajes de los visitantes. En la imagen se ve. Sus ojos estaban muertos. No gritaron. No atacaron a la multitud. Solo miraban fijamente. Esa mirada era más aterradora que cualquier arma. ¿Por qué no reaccionaban? El trauma era demasiado profundo para la rabia. La ciudad entera había fingido ceguera durante años. Los soldados americanos formaron un cordón de seguridad. Guiaron a los civiles hacia la primera parada del recorrido. El destino era el crematorio. En el patio del edificio esperaba un remolque, pero esto era solo el principio. Los oficiales obligaron a los ciudadanos a mirar el contenido del vehículo. La fila avanzó con lentitud. Los civiles ya no podían apartar la vista. En el encuadre se observa cuerpos apilados como leña. El oficial al mando dio la orden de continuar. No hubo piedad para los espectadores. Así comenzó el reconocimiento de los crímenes. Montañas de cadáveres. Cuerpos desnudos y esqueléticos se apilaban unos sobre otros. Las extremidades estaban enredadas, las bocas permanecían abiertas en gritos mudos. Los civiles alemanes se detuvieron en seco. La sangre desapareció de sus rostros. En la grabación se ve: una mujer con un abrigo de piel se lleva la mano a la boca. Su cuerpo empieza a temblar violentamente. Entonces emite un grito agudo. Sus rodillas ceden y se desploma sobre el barro. Un policía militar estadounidense da un paso adelante. No intenta ayudarla, no extiende su mano, simplemente la empuja con la bota. «Levántate», ordena el soldado. «Todavía no has visto nada». ¿Qué sabían realmente los ciudadanos? Decían que no conocían los campos, pero la evidencia